La experiencia de Joana Irigaray es la que viene ahora y la que está impresa en este libro, el diario de Ada. Ada es Bamba, realmente un niño que vive en un campo de refugiados en el Sáhara, al que ha acogido durante un breve periodo de tiempo la familia de Joana y la propia Joana, que hoy nos viene a contar su historia. ¿Qué tal, Joana? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. A vosotros. ¿Quién es Ada y quién es Bamba? A ver, mira, Bamba es un niño saharaui que viene el verano pasado a pasar unas vacaciones con nosotros, y Ada es el seudónimo que me pongo yo como madre, porque antes de que viniese me parecía un poco violento que me llamase mamá, porque bueno, él viene con, o sea, él tiene a su madre en Sáhara, sí, y no me apetecía como suplirle a su madre, ¿sabes? Bueno, tenemos aquí el libro, una foto entrañable. ¿Quiénes son los protagonistas? Pues los protagonistas son mis dos hijos, porque para mí Bamba es como un hijo, y la otra niña es mi hija Mayalen, que ahora tiene 4 años, cuando vino Bamba tenía 3. Los dos son un poco los protagonistas del diario. Claro. ¿Cómo es la experiencia de vida de este niño que vive en un campo de refugiados, con los inconvenientes que tiene, por supuesto con las carencias, con un clima adverso? ¿Qué os cuenta Bamba? Pues mira, sobre todo no es lo que nos cuenta, es lo que le vamos viendo nosotros que va sacando a la luz, porque cuando llegan aquí a España es un cambio muy brusco, porque unas cosas tan sencillas como puede ser un grifo, una taza de váter, todas esas cosas para ellos son muy fuertes porque no han visto nunca. Entonces son demasiadas estimulaciones por minuto para ellos. Claro, es de alguna manera abrirle la puerta a otro mundo muy diferente, ¿no? Eso es, totalmente distinto a lo que viven ellos. Claro, ¿lo recomendarías a otras familias? Totalmente. Ahora estamos viendo a través de las redes sociales cómo hay organizaciones que buscan familias para niños de acogida, tanto aquí en España como de fuera de España. ¿Por qué lo recomendarías, Joana? Pues porque no nos podemos quedar indiferentes ante estas situaciones de niños que son niños, que no dejan de ser niños, que están con unas carencias y unas faltas terribles que nosotros, aunque sea por 2 meses, podemos pues suplir. Efectivamente, ¿no? Pero es un acto de generosidad y también toda la familia se tiene que adaptar, ¿no? Totalmente. ¿Cómo conseguís de alguna manera ensamblar todo eso? La familia de aquí con un nuevo miembro de la familia. ¿Cómo es posible? ¿Hay disensiones, hay dificultades, algunas tensiones? No, hombre, no? tensiones hay como en todas las familias y con todos los hijos, pero lo que sí que tenemos que estar todos involucrados, desde el primero hasta el último de la familia, porque nosotros hemos contado con ayuda de los abuelos, tanto maternos como paternos, y nos han echado un cable mucha gente. Tú vas escribiendo un diario, lo vas publicando en las redes, en tu Facebook, exactamente, y eso se convierte en un libro. Y un libro que además se está vendiendo mucho. ¿Por qué le interesa a las personas, a los cientos de personas que han querido comprar este libro, una historia sencilla pero emotiva como esta? Pues yo creo que el tema del libro que funciona es que sea un diario. Para mí, porque al final todo el mundo que lo lee me dice: ¡guau! Es que estoy enganchado, es que hasta que no lo he terminado no lo he podido dejar. Yo creo que al ser un diario es como muy fácil de leer, tiene muchas fotos y saber que es una historia real también, claro. Que al final... Y para vuestra hija Mayalen, ¿qué supone tener un nuevo hermano? ¿Por qué también lo recomendarías a familias que tienen otros hijos, ¿no? Sí, sí. Y que tienen que adaptarse a la nueva situación? Sí, sí. Yo al principio cuando lo trajimos nos dijeron que igual Mayalen era muy pequeña para vivir esta experiencia, pero no tiene ningún tipo de problema con la edad, porque ella, sorprendentemente, yo creo que fue la que mejor lo llevó todo. Al final son niños y se adaptan perfectamente a todas las situaciones. Exacto, ¿no? A lo que tienen como el día a día es sencillo, ¿no? Quizá le dan muchas menos vueltas que los mayores. Sin prejuicios y sin miedos de ningún tipo, ¿no? Y en el pueblo, porque vosotros vivís en Peralta, ¿verdad? Allí, ¿cómo es la vida, ¿no? de un niño, bueno, pues que viene, eso es, de un mundo muy distinto? ¿Cómo hace amigos? ¿Cómo se asocia con otros? ¿Cómo es un poquito eso? Pues yo creo que partimos con bastante ventaja siendo de pueblo, porque la gente se involucró muchísimo, que siempre lo agradezco. Le dieron muchísimas manos para que caminase con ellos, tanto los niños están súper bien educados en estos temas, como los padres que estaban siempre pendientes de él. Claro, hay personas que dicen, no, pero ¿no es un poco difícil despedirse después de que pasa el verano? ¿Es difícil? ¿Es tan difícil? ¿O es un acto de generosidad que traspasa de esa dificultad? Y aparte hay que estar muy concienciado y saber que tú has dado todo de ti y que él vuelve a su casa con su familia y con su vida normal, que es lo que él está acostumbrado. O sea, mi niño se fue súper feliz
y nosotros no pasamos ningún trauma ni... Claro. ¿Y en qué crees que ha mejorado su vida después de que os ha conocido a vuestra familia y ha tenido, bueno, esta opción, también la posibilidad de aprender un nuevo idioma, una nueva cultura, tener una revisión médica tan importante también para estos niños? ¿En qué crees que ha mejorado su vida? Hombre, pues estos niños cuando la primera vez que vienen a una familia, ya sea España o, o Francia o Inglaterra, la que sea, ya caen en manos de alguien que les va a ayudar. Nosotros, por ejemplo, que sabemos que no comen muy a menudo, pues le mandamos una caja de alimentos más o menos cada mes o mes y medio para que puedan tener algo más de sustancia. Desde luego ha sido un verano muy diferente y muy feliz para vosotros, sí, ¿no? La verdad es que sí. Se aprecia en las fotografías que ilustra el libro. Está claro que bueno, supone un esfuerzo, pero compensa absolutamente, ¿no? Así es. Necesitamos más familias como vosotros, generosas. Ahora mismo en Navarra. la Asociación ANAS necesita 20 familias más para este verano. Claro, 20 familias. ¿Qué les diríamos a esas familias que se lo están pensando o que tienen ciertas dudas acerca de la conveniencia o no de acoger a un miembro más? ¿Tú qué les dirías? Pues yo les animaría porque es una experiencia maravillosa. Si tienes un buen corazón y mucho cariño que dar, es lo ideal, porque te parece que le vas a cambiar a él la vida y al contrario, te la cambia a él a ti. ¿Y en qué sentido crees que te la ha cambiado? Pues porque te das cuenta de todo lo que tenemos y no valoramos, que estamos siempre quejándonos y no tenemos de qué quejarnos. Ellos están comiendo una vez cada 3 días, una cosa tan sencilla como el comer. O no se pueden bañar porque no tienen para ducharse, no tienen agua potable. Pues todo eso que para nosotros es una cosa diaria, normal, pues tenemos que valorarlo porque realmente hay gente que no lo tiene de normal. Así es. Son muchas las familias que a lo largo de los últimos años han acogido niños procedentes de diferentes lugares del mundo. Es verdad que con el Sáhara Navarra tiene una relación muy especial, sí. ¿no, Joana? Sí, la verdad es que sí, estamos muy involucrados, mucha gente. De hecho, este sábado hay una fiesta en Ansoain también para sacar fondos para ellos y es que es necesario, que tenemos que luchar todos porque están viviendo en un exilio que no se merecen y llevan teniendo una vida que no es digna para nadie.